¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer algo que seguro muchos han querido hacer. Vamos a desempacar, a desarmar pieza por pieza ese universo increíble que vive dentro de nuestras computadoras. ¿Están listos para entender qué es lo que de verdad hace que toda esa magia suceda? Perfecto, pues vamos a darle. Y esta es la pregunta del millón. A ver, usamos estas máquinas para todo, ¿no? Para la escuela, el trabajo, para jugar, para hablar con gente, pero la mayoría de las veces son como cajas negras. Hacemos clic y las cosas pasan. Bueno, pues hoy vamos a abrir esa caja juntos y a revelar todos sus secretos. Para empezar a entender una computadora, lo primerito, es verla como un sistema. No es una sola cosa, sino un equipo, un dúo dinámico perfectamente coordinado, donde las dos partes son inseparables. Y aquí está la división fundamental. Por un lado tenemos el hardware, la parte dura, o sea, todo lo que podemos ver y tocar. La pantalla, el teclado, el ratón y claro, todos los chips y cables que están adentro. Por el otro lado está el software, la parte blanda, que es imposible de tocar. Son los programas, las aplicaciones, el sistema operativo, son como las ideas que viven dentro de esa maquinaria. Y esta analogía de verdad lo explica todo a la perfección. Imagínense que el hardware es el cuerpo humano, los huesos, los músculos, el corazón. Es una máquina increíble, pero sin una mente que le dé órdenes, es, pues, un cuerpo inerte. El software son precisamente esos pensamientos, esas instrucciones que le dicen al cuerpo camina, habla, crea. Uno no puede funcionar sin el otro. Son un equipo. Muy bien, ahora que ya tenemos clara esa idea, ¿qué les parece si nos ponemos curiosos? Vamos a hacer un viaje al interior. Vamos a abrir ese gabinete, aunque sea de forma imaginaria, para conocer los componentes físicos más importantes, los órganos que forman el cuerpo de nuestra computadora. Lo primero que vemos, esta placa enorme llena de circuitos y ranuras, es la tarjeta madre, o la motherboard. Esta es la base de todo. Piénsenla como el sistema nervioso central de ese cuerpo. Es la gran red de carreteras que permite que el cerebro se comunique con la memoria, con el almacenamiento o con todo lo demás. Todo se conecta a ella. Y hablando del cerebro, aquí lo tienen, el CPU, o la unidad central de procesamiento. Este pequeño pero superpoderoso chip es el que hace todo el trabajo de pensar. Cada clic que hacemos, cada programa que abrimos, cada cálculo matemático, todo pasa por aquí. Su velocidad, que se mide en gigahercios, es clave para saber qué tan rápida y potente será nuestra computadora. Ahora, si el CPU es el cerebro, la memoria RAM es su espacio de trabajo. Imaginen que es su escritorio. Cuando se ponen a hacer una tarea, sacan los libros y cuadernos que necesitan y los ponen ahí para tenerlos a la mano. La RAM es justo eso, una memoria de acceso súper rápido donde la computadora pone todo lo que está usando en este preciso momento. Pero tiene un truco, es volátil. En cuanto apagamos la computadora, ¡puf!, ese escritorio se limpia por completo. Entonces, si la RAM olvida todo, ¿dónde guardamos nuestros archivos, fotos y programas a largo plazo? Bueno, para eso está el almacenamiento. Históricamente teníamos los discos duros, o HDD. Estos funcionan con unos discos de metal que giran rapidísimo mientras una aguja lee la información, casi como un tocadiscos súper avanzado. La tecnología más nueva son las unidades de estado sólido, o SSD, que son completamente electrónicas, no tienen partes móviles, son como una memoria USB gigante y súper veloz. Y esta gráfica lo dice todo. La diferencia de velocidad es, de verdad, abismal. Un SSD no tiene que esperar a que un disco gire para encontrar los datos. El acceso es prácticamente instantáneo. Y eso, en el uso diario, se siente muchísimo. Una computadora con SSD prende en segundos. Los programas se abren al instante. Es, sin exagerar, uno de los cambios que más hacen que una computadora se sienta ágil y moderna. Perfecto, ya exploramos el cuerpo. Ahora es el turno de conocer a ese fantasma en la máquina, esa fuerza invisible que le da vida, propósito y toda su funcionalidad a ese montón de circuitos y metal. Vamos a entrar al mundo del software. Resulta que el software no es una sola cosa, sino que se organiza en capas. En el nivel más profundo, pegadito al hardware, está el software de sistema. Este es el jefe, el que gestiona todo. El mejor ejemplo es el sistema operativo. Por encima de él, tenemos el software de aplicación, que son las herramientas que usamos todos los días, un navegador de Internet, un procesador de textos, un videojuego. Y finalmente está el software de programación, que es básicamente la fábrica de herramientas que se usa para crear más software. Detengámonos un momento en el sistema operativo, ya sea Windows, MacOS, Linux. Piensen en él como el director de una orquesta. Es el que se asegura de que todos los músicos, o sea, el CPU, la RAM, el disco duro, toquen en armonía. Nos da un escritorio bonito con iconos para que todo sea fácil de usar, pero por debajo está haciendo un trabajo brutal.
Administra los recursos, organiza los archivos y, súper importante, se encarga de la seguridad, para que todo funcione bien y sin problemas. Ahora, un punto muy importante que a veces se nos olvida. No todo el software se puede usar de la misma manera. Cada programa viene con su propio contrato, con una licencia, que básicamente nos dice cuáles son los términos y condiciones de uso. Por un lado está el software propietario. Aquí lo que hacemos es comprar una licencia, un permiso para poder usar el programa. Pero ojo, no somos los dueños del programa, solo de ese permiso. El código fuente, es decir, la receta secreta de cómo está hecho, es un secreto industrial. No podemos verlo, no podemos modificarlo y por supuesto no podemos copiarlo o distribuirlo por ahí. Y del otro lado tenemos el software libre. Y aquí la palabra clave es libre, en el sentido de libertad, no necesariamente de que sea gratis. Significa que tenemos la libertad de usar el programa para lo que querramos, la libertad de estudiar cómo funciona porque su código es abierto para todos, la libertad de mejorarlo y finalmente la libertad de distribuir nuestras copias y mejoras. Y esta tabla lo deja clarísimo. Son dos filosofías completamente diferentes. El software propietario se enfoca en un modelo de negocio, en proteger la propiedad intelectual para generar ganancias. El software libre y de código abierto, en cambio, se basa en la colaboración, en la comunidad y en empoderar al usuario para que tenga control total sobre su tecnología. Ya para la recta final vamos a tocar un concepto que usamos diario, pero que a veces es un poco abstracto. ¿Cómo medimos la información digital? Vamos a ponerle nombre y apellido a lo que significa un mega, un giga o un tera. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, en la unidad más chiquita posible, el bit. Un bit solo puede ser un 1 o un 0, un encendido o un apagado. Es el lenguaje de las máquinas. Si agrupamos 8 de estos bits, formamos un byte. Y un byte ya nos alcanza para representar un solo carácter, como la letra A o el número 5. A partir de ahí, empezamos a escalar. Si juntamos 1024 bytes, tenemos un kilobyte, o KB. Esto es más o menos lo que pesa un documento de texto muy corto o un correo sin archivos adjuntos. Si juntamos 1024 de esos kilobytes, llegamos al megabyte, el famoso MB. Aquí ya estamos hablando de algo más conocido. Una canción en MP3 o una foto de buena calidad suelen pesar unos cuantos megabytes. El siguiente gran salto, 1024 megabytes, forman un gigabyte o GB. Con un giga ya nos cabe, por ejemplo, una película en alta definición o muchísimas aplicaciones en el teléfono. Y finalmente, si juntamos 1024 gigabytes, llegamos al terabyte, el famoso TB, la unidad con la que medimos los discos duros hoy en día. Aquí ya cabe una biblioteca entera de películas, música y juegos. Lo importante es notar cómo cada unidad es más de 1000 veces más grande que la anterior. Es un crecimiento exponencial impresionante. Y con esto cerramos. Hemos pasado de un simple 1 o 0 a terabytes de información. Medimos velocidades en miles de millones de ciclos por segundo. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si todo esto es lo que hacemos con la tecnología de hoy, ¿qué cosas tan increíbles seremos capaces de crear cuando estas medidas nos parezcan pequeñas? Es algo en lo que vale la pena pensar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.